el medio de comunicación internacional Univisión. Esta es la pregunta que le hace, una de las preguntas que le hace el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, a el director regional del ICBF, Joaquín Mendieta, quien participó en este informe. Yo sé que ustedes no pueden dar nombres ni entidades, pero nosotros hemos hecho seguimiento al caso de una niña indígena que hace 5 años fue violada por un soldado norteamericano en mediaciones de San José del Guaviare, según lo dijo la persona que la llevó al hospital. Dicen que el instituto se hizo cargo de la niña gestante y del bebé que nació, y queríamos saber si ese caso le suena a usted. Claro que sí, Gerardo, es un caso muy renombrado, no solamente aquí en el Guaviare, sino a nivel nacional, precisamente por la concepción y el contexto dentro de nuestras fuerzas militares. Pero déjeme decirle que en pues sí tengo que decirle que hay un tema de reserva precisamente por el tema de confidencialidad. Son las 7:36 minutos de la mañana y ahí está justamente la pregunta que le hacía, la respuesta que le daba el director regional del ICBF, Joaquín Mendieta, sobre estos casos, ¿no? Reconoce que se tienen registros y que han conocido las denuncias y que pues están bajo reserva. Escuchemos lo que han compartido ellos a través de su cuenta de Twitter, hablo del medio de comunicación Univisión, frente a la pregunta y cómo responde la Fiscalía, en este caso la fiscal seccional del Guaviare, Isabel Cristina León, sobre la pregunta que le hace también a estos casos. Hay 3 casos fundamentales sobre los que yo quisiera hacer referencia hasta donde usted me pueda contestar, por favor. El primero es uno que sucede aquí en San José del Guaviare, de un señor al que llevan preso, su propia familia es la que lo denuncia, porque el señor estaba metiendo sus casos a los menores de edad. El segundo es el de militares colombianos que abusan de unas niñas indígenas, y el tercero es de militares norteamericanos. ¿Qué conoce usted de esos 3 casos puntualmente? Bueno, de los casos en donde están involucrados presuntamente personas de fuerzas militares, tanto norteamericanas como nacionales, tal y como lo indica, lo que conozco es que es un caso que surgió antes de mi llegada, hacia el año 2019. Es un caso donde la señora vicefiscal ha estado al tanto de la situación, han estado haciendo todas las indagaciones pertinentes, se encuentra, como lo indico, en indagación y fue trasladado a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, tiene un fiscal destacado a cargo en conocimiento y sé que continúan en etapa de indagación porque han venido a región a practicar diferentes entrevistas. Muy bien, esa es la respuesta que da en este caso la fiscal seccional del departamento del Guaviare. Pero Omar, aquí vale la pena, digamos, hablar de la confusión que se ha manejado frente a los casos, ¿no? Porque el periodista habla de un caso en particular del periodista Gerardo Reyes, un caso de un militar estadounidense que habría abusado de una menor, y hablan justamente de en la entrevista que ellos publican en su reportaje, habla una testigo que dice la niña habría dado a luz en el hospital San José del Guaviare, una niña de 10 años, que aseguran habría sido abusada por un soldado norteamericano. Las fechas de ese caso no son claras, eso es lo que queda, digamos, sobre la mesa, no son claras. Ahora, le pregunta al fiscal, le pregunta a la fiscalía, y ellos dicen, pues se tiene conocimiento, estamos nosotros investigando, y esto pues ha venido avanzando, es la respuesta que da en este caso la fiscal seccional del departamento del Guaviare. Hay que decir que este caso de 2019 fue registrado
en el 2020, cuando se dio a conocer, pues en medio de otro escándalo que nuevamente nos puso sobre la palestra pública al departamento del Guaviare con el caso. Y en ese caso en particular se hablaba de unos militares que habrían abusado de esta menor de 15 años. ¿Le parece si hacemos un recuento de este caso, cómo se registró en su momento a cargo del periodista Ariel Ávila, que ahora es senador, en su momento era periodista del medio Semana, y tenían un programa digital en el que estaban justamente haciendo esta denuncia? Escuchemos lo que dijo Ariel Ávila en su momento de este caso ocurrido en la vereda Charras. Esto tiene que ver con hechos del 2019. Se trata de la comunidad indígena Nucat Macú, que es una de las más afectadas por el conflicto armado. Era un pueblo nómada, durante muchos años fueron casi que utilizados como esclavos para raspar coca y están en una de las situaciones más complicadas desde hace varios años. Es uno de los casos de estudio a nivel mundial del pueblo Nucat. Estamos hablando del Guaviare. Cuénteme de qué batallón o qué militares estamos hablando. Estamos hablando del departamento del Guaviare, en una zona que queda más o menos a 2 horas y media, 3 horas y media, depende del estado de la carretera, de la cabecera urbana de San José del Guaviare, en una zona cercana a lo que se llama el corregimiento de Charras. Allí hay varios asentamientos del resguardo indígena Nucat. Y hablamos particularmente de un grupo de militares que estaba en la zona. Algunos de ellos secuestran a la niña, la ingresan al batallón, la encierran en el batallón, ahora mostraremos los detalles, y en el comunicado del ejército habla que el batallón Joaquín París fue el que puso eso, en conocimiento. Esto fue emitido en el año 2020, hacia finales del mes de junio, cuando se da a conocer ese tema. Avanza la investigación un poco más y se conoce entonces un documento en el que se habla de los nombres, o al menos apellidos, de esos soldados que habrían sido señalados como partícipes de este abuso de esta menor que se habría dado en el año 2019, y ellos en el programa El Poder hacen referencia a ese documento que se había recibido entonces por parte de Naciones Unidas a manos de Procuraduría y también Defensoría. Escuchemos. Y nosotros, El Poder, también tuvo en exclusiva el nombre de los 8 militares que están en proceso de investigación por estos hechos. Un sargento de apellido Trujillo, un cabo de apellido Santos, y los soldados, 6 soldados de apellido Fernández, Martínez, Ramírez, Ortiz, Mendoza y Sánchez. Y en ese documento estaban los nombres de esos soldados regulares que estuvieron o que están, se supone, vinculados a esta investigación. Luego avanzan un poco más días después en medio de esta situación durante esa misma semana y encuentran que no son solamente ese caso de abuso, hay otros casos de abuso, y así lo registraron en un reportaje que hizo la periodista Andrea Aldana, donde ellos dicen que tienen información de otros casos de abuso. Además del caso de la presunta violación de una niña Nucat que habría sido secuestrada por militares durante 4 días y posiblemente encerrada en la base militar mientras la sometían a vejámenes sexuales, el informe de Defensoría del Pueblo registra 2 casos más de posible abuso sexual a menores de edad por parte de militares. Los casos habrían sucedido en 2 resguardos Nucat Macú de diferentes veredas en la zona rural de San José del Guaviare. En el primero, la Defensoría reseña que encontró, un caso de acceso carnal violento hacia una menor de apenas 13 años. El caso, al parecer, habría ocurrido a mitad del año 2019. En el informe se lee que un integrante del ejército le habría ofrecido 100.000 pesos a la niña Nucat para que accediera a tener relaciones y habría abusado de la menor. Después de conocer los hechos, la comunidad indígena del resguardo Nucat reclamó a quien estaba a cargo de la móvil del ejército, pero el militar al parecer solo contestó: nosotros nos vamos mañana. Esa fue toda la respuesta que habrían obtenido los Nucat. Este caso no fue denunciado, pero un funcionario de bienestar familiar parece que tuvo conocimiento del caso. Sin embargo, la niña
fue sacada de su territorio por parte de la familia. Del segundo, la Defensoría menciona en su informe que encontraron 2 puntos, un caso de acceso violento a 3 menores de edad, las 3 niñas NUCAP, por parte de integrantes del Ejército Nacional. Al parecer, y según sigue detallando el informe, los militares le habrían proporcionado sustancias psicoactivas a las menores y luego habrían abusado de ellas. El caso sucedió en 2018 y la persona delegada de la Defensoría para esta misión relata que, 2 puntos, al parecer los soldados estaban muy tomados y a la fuerza se llevaron a las menores y en el mismo restaurante de la institución educativa las accedieron. Dice, además, que la comunidad también reclamó al mando del ejército, pero no se tomó ninguna medida más que salir de la zona. Con estos casos, ya serían 5 las menores de edad de la comunidad Nucat-Macú, las que presuntamente habrían sido abusadas sexualmente por soldados del ejército en el Guaviare. Y, hasta ahora, ninguna respuesta de los militares ni de los juzgados para las niñas. Esto fue el reportaje, entonces se habló en su momento de este caso de abuso en la vereda Charras, pero también de otros casos que habían sido conocidos por la Defensoría. En su momento, y nosotros estuvimos acá atentos a la visita que hizo la vicefiscal Marta Mancera en su momento, ella dio unas declaraciones el 4 de julio. Frente a esta investigación de lo que se habría encontrado con el caso de los abusos. Escuchemos lo que dijo la vicefiscal Marta Mancera en la época de estos hechos. Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, en el marco de una fiscalía en las calles y en los territorios, dispuso de un equipo interdisciplinario que permitiera un abordaje de manera efectiva y eficaz los casos que se vienen investigando, donde las víctimas son de la comunidad Nucat-Macú. Dentro de este equipo, no solamente me encuentro con la delegada de Seguridad Ciudadana, doctora Carmen Torres, sino también con una fiscal delegada ante tribunal, que será quien, en acompañamiento a los fiscales y a los fiscales que tienen los casos donde las víctimas son indígenas, precisamente de la etnia Nucat-Macú. Frente a los hechos que hemos venido averiguando o revisando dentro de las actividades de la Fiscalía General de la Nación, tenemos identificados 13 casos, de los cuales 3 de ellos están con un señalamiento de una persona perteneciente a los militares o los denominados soldados. Dentro de esos casos se ha priorizado el que han venido ustedes registrando en los medios de hechos ocurridos el 8 de septiembre de 2019 y que la Fiscalía General de la Nación conoce días después. Desde el día de ayer, el señor fiscal general ordenó que un equipo de medicina legal conformado por psiquiatra forense, psicólogo forense y un antropólogo estuvieran en el territorio de los indígenas. Entonces aquí vemos a la fiscal Omar reconociendo el caso que ya ellos tenían documentados de hechos ocurridos el 8 de septiembre, que quedó registrado en el sistema el 20 de septiembre con un informe que ellos pudieron conocer, que luego estuvieron reconstruyendo nuevamente con otros, con un equipo, como ya lo dice, interdisciplinario, volvieron al lugar, tomaron testimonios y demás, y entonces íbamos a ver cómo la justicia o la investigación al menos iba a avanzar de manera muy rápida. Hoy la pregunta que tenemos es ¿qué pasó con esa priorización de no solamente este caso, esta menor de 15 años abusada por varios días en una sede, en una base militar en la vereda Charras, sino también con los otros casos que ya tenían conocimiento en la fiscalía, que no son un número menor, en su momento eran 12 casos en total? ¿Qué pasó con esos casos? ¿Qué se ha avanzado? Esto fue en el 2020, hoy estamos a 2023, 16 de enero de 2023. ¿Qué se ha avanzado con esa situación por parte de las autoridades, en este caso de la Fiscalía,
¿Qué ha pasado con esos soldados regulares? ¿Cuál ha sido la investigación que se ha hecho puntualmente de lo que pasó esa vez en esa base militar? ¿Cuál ha sido ese acompañamiento a las víctimas, en este caso a las niñas que sufrieron ese abuso por parte de esos soldados? Hablan ellos de esas condiciones vulnerables que se habrían tenido, que se habrían reflejado en el informe de niñas que habrían sido llevadas a la fuerza por parte de hombres, en este caso militares. Entonces, ¿dónde está la respuesta por parte de las autoridades puntualmente, en este caso, que se dio a conocer que está documentado? Seguramente hay muchos otros que nunca se han documentado, que ni siquiera se han denunciado, Omar. Pero en este caso en particular, que no es nuevo, por eso decimos, no es nuevo lo que está mostrando el periodista en Univisión. Los casos han pasado, se han denunciado a nivel nacional, pero no habían tenido un eco como el que estamos viendo hoy. Sí, eso es lo que se quiere, la respuesta y el tema de la posterior reparación para estas comunidades, y que se haga algo en torno a esto, que no se desdibuje todo esto en el sentido de que de pronto existan dudas sobre el caso de un norteamericano en esta situación, porque no es solo ese caso, como usted lo dice, son otros casos, y lo que se está buscando es cómo avanzan estas investigaciones, cómo avanzan estas, que no es solo una. De hecho, la periodista Salud Hernández en ese momento también, tiempo después, un poco meses después de que se da a conocer esta situación, llegó hasta la vereda Charras y logró tener el testimonio de la mamá de la menor abusada y de la hermana de la menor abusada. Vamos a escuchar parte de lo que la periodista Salud Hernández y el diario Semana publicaron en ese momento con ese reportaje. Escuchemos entonces el full que entrega la mamá de la menor abusada en la vereda Charras. Yo mucho aburrido con mi hermana. Mi hermana es como está robando soldados con acompañante de mi amiga. Se robó, no pareció nada. Nosotros está buscando en calle, no encuentra nada. Como ellos venían a llevarlo para campamento, no encuentra nada. Nosotros estamos buscando en todo el día. Mi mamá está buscando. Después nosotros ayudamos, buscamos. En Charra buscamos como 8 de la noche, estaba buscando ahí, no encuentra nada por allá, en Charra. Venimos las 10 de la noche para acá en Maloca, y no encuentra nada para acá tampoco. Pondi cogió mi hermana, yo le dije que vaya, busque para allá, y no encuentra nada. Estaba llorando, mi mamá no pareció tampoco. Estaba en campamento de soldados, nos buscamos ahí. Ahí estaba. ¿Y qué pasó después? Ella llegó solita ella llegó en Tarratela corriendo. Está asustadita mi hermana, está flaquita. Ella muy flaquita. Ella calladita llegaba, ella no habla nada, no corta nada. Nosotros decimos que estaba robando soldados. Ellos sentados en campamento de ellos. Ella está pobrecita, está flaquita, ella no comió nada. Ella por esto yo con triste con mi hermana. Porque se fue con ellos, yo les dije. ¿A qué vaya? ¿A qué se va con ellos? Porque ¿para qué se va con ellos? Ella es soldado, se robó con usted, yo te dije. ¿Pero cuánto tiempo estuvo la menor desaparecida? 4 días que no estaba buscando. Llegó en 5 días, digo. Ella solita llegaba. Está corriendo mucho. ¿Ella qué les dijo cuando ustedes la encuentran? Ella dijo que ella venir, mamá, ellos se robó soldado, dijo ella. Soldado robó a mí, dice mi hermana. Ella es mucha horrible.